Bueno, la charla la organicé de la siguiente manera. Primero voy a hacer una introducción a lo que es el silicio poroso, sus principales aplicaciones, cómo fabricar. Luego voy a hablar sobre la motivación y objetivos del trabajo. Voy a contar cuáles son los parámetros de estudios y los desafíos principales que se nos han presentado, para luego comentarles los resultados que hemos ido obteniendo y por último las conclusiones y perspectivas futuras. Bueno, para comenzar voy a contar un poco de historia del silicio poroso. El silicio poroso fue descubierto accidentalmente en 1955 en los laboratorios Bell. En ese momento estaban tratando de buscar técnicas para pulir y dar forma a la superficie de silicio y germanio, y descubrieron que si hacían un analizado electroquímico bajo determinadas condiciones de densidad de corriente y utilizando determinados electrolitos, el silicio cristalino no se disolvía de manera homogénea, sino que iba formando una red de poros que crecían en una dirección preferencial cristalina, en la dirección 1,00 del silicio cristalino. Este trabajo no tuvo mayor relevancia en ese momento, hasta pasado 35 años, en 1990, Leigh Canham descubre que el silicio es un material fotoluminiscente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno irradia una muestra de silicio poroso nanoestructurado, este emite fotones. Y a partir de ahí es que el silicio empieza a cobrar un gran interés en el campo de la fotónica y la optoelectrónica. Empezaron a surgir un montón de trabajos que trataban de estudiar las propiedades ópticas del silicio y de tratar de entender este fenómeno físico. A partir de ahí se empezaron a conocer un montón de otras propiedades que tenía el silicio poroso nanoestructurado. Una de las clasificaciones más conocidas del silicio poroso es a partir del diámetro de poros. Si es menor a 2 nanómetros, el silicio se dice que es microporoso. Si está entre 2 y 50 nanómetros, es mesoporoso, y si es mayor a 50 nanómetros, es macroporoso. Acá tengo imágenes de microscopía de barrido de muestras de silicio mesoporoso y silicio macroporoso. Son imágenes superficiales y de corte, y lo que podemos ver, si comparamos ambos tipos de silicio, lo que tienen en común es que ambos tienen una distribución aleatoria de poros. Pero si vemos la imagen de corte, podemos ver que el silicio mesoporoso tiene poros que están interconectados lateralmente, son poros tortuosos, dendríticos, a diferencia del silicio macroporoso, que tiene poros más bien cilíndricos y no están interconectados entre sí. Si vemos la escala de estas imágenes, son de 100 nanómetros, mientras que estas son de 10 micrones. Para fabricar el silicio poroso, se realiza un analizado electroquímico de una oblea de silicio cristalino. Acá tenemos un esquema de lo que tenemos en el laboratorio para fabricar el silicio. Contamos con una celda electrolítica en la cual se coloca la oblea de silicio cristalino. Aplicamos con una fuente de corriente, aplicamos la corriente y vamos monitoreando el voltaje. Y los parámetros que determinamos en el anodizado y que van a determinar qué tipo de silicio vamos a conseguir es el tipo de electrolito y la concentración, la densidad de corriente que apliquemos y el tipo y la resistividad de la oblea de silicio. Es decir, con qué está dopada la oblea de silicio. Depende de esto, el silicio se conoce como tipo P o tipo N. Otra cosa interesante es que con la densidad de corriente podemos controlar la porosidad de la muestra. La porosidad es el volumen de poros sobre la fracción, sobre el volumen total de la capa porosa.
Y acá lo que tenemos es lo que solemos hacer cuando arrancamos una oblea de silicio nueva, una calibración de la muestra. Lo que vamos haciendo es anodizando diferentes muestras de esta oblea de silicio y vamos midiendo la porosidad para cada densidad de corriente que aplicamos. Y de esa manera tenemos una manera de decir, bueno, para 40 miliamperes puedo porosidad. Acá si observamos estas imágenes SEM de muestras que fueron anodizadas a diferentes densidades de corrientes, todas las imágenes tienen la misma escala, y podemos ver cómo a medida que se utiliza una corriente más alta para anodizar, tenemos poros más grandes. Además de poder controlar el tamaño de poros, otra de las características interesantes de este material es que tiene una gran área específica. Si observamos, el diámetro de poros puede ser unos 10 nanómetros, mientras de espesor tenemos de 1 micrón en adelante. Esto hace que tengamos mucha superficie en contacto con el entorno, lo que hace que el silicio poroso sea un material con una gran reactividad química. Otra cosa interesante es que la superficie se puede funcionalizar y de esa manera darle distintos caracteres al material, lo que abre un mundo de posibilidades, un montón de aplicaciones. Y otra cosa interesante es que es un material biocompatible. Todo esto hace que el silicio poroso sea un material muy versátil y el campo de aplicaciones sea muy grande. Acá puse algunas cosas para nombrarles, por ejemplo, para desarrollar dispositivos fotovoltaicos, como las celdas solares, en ánodos en baterías de ion litio. En biomedicina se utiliza nanopartículas de silicio poroso funcionalizadas o para control de liberación de drogas, como marcadores, también para generar ultrasonido y en sensores y biosensores. ¿Cómo es posible generar ultrasonido con silicio poroso? Bueno, un grupo japonés descubre que a partir de la fabricación de un termófono con silicio poroso es posible generar ultrasonido. ¿Cómo funciona un termófono? Bueno, tenemos un material que tiene una baja conductividad térmica sobre un soporte al cual se le evapora una capa de algún material conductor. Entonces, por este material conductor se hace circular una corriente alterna, la cual va a estar prendiendo y apagando, y por efecto Joule se termina generando una variación térmica que produce una onda de sonido. En este trabajo, la función la idea de utilizar silicio poroso, más que nada fue porque el silicio poroso tiene una baja conductividad térmica, de manera tal de no afectar esa variación térmica que va sufriendo este material conductor. Pero no se ha hecho mucho hincapié en si la estructura de este material, si variamos esa estructura, tiene algún otro beneficio. Bueno, continuando con las características del silicio poroso, si hacemos incidir unas de luz o una onda acústica que tenga una longitud de onda mayor al diámetro de poro, al tamaño de estas estructuras, podemos aproximar el silicio poroso a un medio continuo, es decir, considerarlo como un material compuesto formado por un esqueleto de silicio y aire dentro de sus poros. Y de esta manera podemos calcular sus propiedades a través de teorías de mezcla. Entonces, las propiedades van a depender de la porosidad. Y algunas de estas propiedades que son las que vamos a usar es la velocidad del sonido, la densidad, que la velocidad por la densidad del sonido, la velocidad del sonido por la densidad es la impedancia acústica. También otra propiedad que calculamos de esta manera es el índice de refracción. Lo mismo el módulo Val que el módulo Young o la conductividad térmica. Otra cosa interesante del silicio poroso es que el crecimiento de sus poros es un proceso autolimitado. ¿Qué quiere decir esto?
que si uno aplica una determinada densidad de corriente para generar una porosidad, y luego cambia esta densidad de corriente y sigue fabricando el material, esa capa que ya teníamos con una determinada porosidad no se ve afectada. Entonces, de esta manera, uno puede aplicar un perfil temporal de corrientes que se va a traducir en un perfil en profundidad de porosidades. Es decir, que podemos generar multicapas que vayan variando sus porosidades a través de este perfil de corriente. Y como les mencioné antes, que con la porosidad uno podía definir estas propiedades del material, las propiedades ópticas y acústicas, de esa manera vamos a estar obteniendo un material que vaya variando estas propiedades capa a capa. Bueno, entonces, de esta manera, a través del perfil de corriente que apliquemos, vamos a ir generando diferentes tipos de estructuras y cada una va a tener un espectro de reflectancia único que la caracteriza. Este espectro es como si fuese una huella de identidad, es una cosa única que me va a representar la estructura que fabrique. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta capa doble, cuyo perfil de corriente es una corriente alta seguida de una corriente baja, y si observamos una imagen de corte de esta muestra, lo que vemos es una porosidad grande seguida de una porosidad mucho más chica. Otro tipo de estructura que podemos fabricar de esta manera es un reflector de Bragg distribuido. Para eso se aplica un perfil de corriente en el cual se va alternando una corriente baja, alta, y de esa manera obtenemos una multicapa en la cual periódicamente se van alternando las porosidades. Entonces lo que vamos teniendo es un material que, por ejemplo, va teniendo su constante dieléctrica que varía periódicamente. Y de esa manera es que estas estructuras se conocen como cristal fotónico, donde nos va alternando el índice de refracción capa a capa, o la constante dieléctrica. Y por otro lado, si lo vemos desde el punto de vista acústico, lo que nos va variando capa a capa es la impedancia acústica del material, porque también lo podemos llamar cristal fonónico. Si el espesor de estas capas cumple con la condición de Bragg, que es que cada capa tenga un espesor óptico igual a un cuarto de la longitud de onda, cuando uno hace incidir un haz de luz y mide la reflectancia, el espectro que tenemos, acá tenemos la reflectancia en función de la longitud de onda, tiene esta respuesta muy característica, donde tenemos esta banda que se conoce como el gap fotónico, es una banda fotónica prohibida, que lo que está pasando acá es que debido a este cambio de propiedades se generan múltiples reflexiones entre capa y capa, y en este determinado rango de longitudes de onda, todo se va a reflejar. Toda la luz que tenga esta longitud de onda se va a reflejar. Entonces, estas estructuras se conocen como espejos. Este tipo de estructuras también las podemos encontrar en la naturaleza. Por ejemplo, cuando observamos esos insectos que tienen esos colores como medios tornasolados o plumas de aves, si uno hace un zoom en la estructura de las alas de esta mariposa, por ejemplo, lo que puede observar es que tiene una serie de capas que van alternando periódicamente el índice de refracción. Entonces, el color de estas alas no se deben a pigmentos, sino a colores estructurales. Eso mismo ocurre con el silicio poroso. Uno, dependiendo del espesor que le dé a estas capas, puede hacer que este rango de longitud de onda, esta banda me esté reflejando todo el azul, o todo el verde, o todo el rojo. Y de esa manera obtener esos distintos colores que observamos. Algo muy interesante de este material es que al tener esta respuesta tan específica y única que depende de la porosidad de esta estructura, uno puede fabricar un sensor óptico de esta manera. Cuando uno tiene este material expuesto
a una sustancia, a un gas, y este ingresa en los poros, cambia la porosidad de la muestra y de esa manera esta respuesta cambia. Esto lo podemos ver directamente a la vista. Por ejemplo, acá tenemos una muestra, esto es una foto de una muestra de silicio poroso que no tiene ningún agente, y al ponerlo en contacto, acá lo que se hizo fue poner vapor de alcohol. Vemos cómo se induce un cambio de color. Entonces tenemos un sistema que tiene, es de detección visual, es muy sensible y tiene una respuesta muy específica. Bueno, otra estructura interesante que podemos fabricar de esta manera son las microcavidades. Si se fijan acá en esta imagen de corte de una muestra, lo que tenemos son dos espejos, como teníamos antes, separados por un defecto. Si observamos el perfil de corriente, lo que vamos teniendo es una corriente baja-alta, hasta que en un momento tenemos un periodo de tiempo en que se deja la misma corriente para luego seguir alternando periódicamente. Entonces, de esa manera se construyen estas microcavidades que si hacemos incidir unas de luz y observamos su transmitancia óptica en vez de en función de la longitud de onda, lo que vemos es, de nuevo, tenemos la banda prohibida. En este caso, como es la transmitancia, esta banda se va todo a cero porque acá se estaría reflejando todo, pero debido a la existencia de este defecto, que rompe la simetría del cristal fotónico, tenemos un pico muy agudo, donde para una determinada longitud de onda sí hay paso de fotones. Lo mismo si hacemos incidir una onda acústica y observamos la transmitancia acústica, vamos a tener una señal del mismo tipo, donde para una determinada frecuencia sí hay paso de la onda acústica. Entonces, bueno, este tipo de estructuras puede servir para diseñar un filtro, por ejemplo, que permita pasar determinadas ondas a determinadas longitudes de onda. También sirve para diseñar un sensor, porque de la misma manera que funcionaban los reflectores de Bragg, cuando algo ingresa a sus poros, se genera un cambio en la porosidad que produce un cambio en el índice de refracción y eso provoca un cambio en el espesor óptico de la muestra. El espesor óptico, por si no lo mencioné, es el índice de refracción por el espesor físico de cada capa. Entonces, al cambiar este espesor óptico, se ocurre este corrimiento de la señal óptica. Bueno, en la literatura existen antecedentes de aplicaciones de estos sensores ópticos. Por ejemplo, acá tenemos un sensor químico construido con multicapas de silicio poroso, o un sensor óptico para detectar gases. También hay sobre sensores acústicos con esta misma idea, que detectan gases en el ambiente, o por ejemplo también sensores acústicos para determinar propiedades de sustancias. Todo esto nos lleva a querer proponer una nueva idea de diseñar y simular un dispositivo que sea óptico y acústico, y a partir de una multicapa de silicio poroso. Como motivación, lo que nos motiva es, bueno, todo esto que les conté, es aprovechar todas estas características que tiene el silicio poroso y el efecto que le otorga la estructura tipo microcavidad para poder desarrollar un sensor que sea óptico y acústico, y aprovechar esta ventaja que le otorga ser un sensor doble, como por ejemplo poder medir cambio de propiedades acústicas a través de técnicas de detección óptica o al revés, y lo mismo para poder distinguir, por ejemplo, sustancias que tengan igual índice de refracción, entonces no me produzcan este cambio del espesor óptico, pero sí
a través del cambio de propiedades acústicas, sí poder detectar estas sustancias, por ejemplo. Como objetivo tenemos diseñar y simular esta estructura que tenga una respuesta optoacústica específica y acoplada. También vamos a optimizar el factor de acople optoacústico y vamos a buscar que este dispositivo funcione ópticamente en el infrarrojo cercano y acústicamente que resuene en frecuencias del orden de los megahertz. ¿Por qué? Porque queremos que sea un dispositivo fácil de medir, que podamos desarrollar estas ondas acústicas en el laboratorio y que no sea un proceso tan costoso, digamos. Por otro lado, todo el diseño y estudio que vamos a hacer acá, todos los parámetros van a ser de manera tal que sea posible de fabricarlos en el laboratorio. Entonces, ¿en qué consiste este acople optoacústico? Bueno, como les había mencionado antes, cuando uno hace incidir un haz de luz en una microcavidad de esta, que tiene esta forma, tenemos un espectro de esta manera, y si a la vez hacemos incidir una onda acústica, si hacemos zoom en este pico, lo que podemos ver es que ocurre un corrimiento de este pico debido a la presión acústica de entrada. Esta presión va a generar una deformación mecánica que va a hacer variar el espesor físico. Y a través de este cambio del espesor físico es que va a cambiar el espesor óptico que va a generar el corrimiento de este pico. Entonces, la sensibilidad del dispositivo va a estar dada por el cambio de esta señal de transmitancia óptica respecto a la presión de entrada. Y esto va a ser proporcional a qué tan agudo sea este pico y a la deformación mecánica que genere esta presión acústica. ¿Qué tan agudo sea este pico? Lo podemos evaluar a través del factor de calidad óptico, que va a ser la longitud de onda central de este pico sobre el ancho mitad del pico. Mientras más agudo sea este pico, más sensible a cambios va a ser. Y por otro lado, la deformación mecánica que queremos evaluar va a ser la deformación en el centro de la microcavidad. La deformación en función del espesor de la microcavidad tiene esta forma, donde se maximiza en el centro de la cavidad debido a la estructura tipo microcavidad. Y el valor de esta deformación va a depender del espesor de las capas, de la porosidad y del número de capas que yo tenga. Entonces nuestro parámetro de estudio va a estar formado por el factor de acople, dado por el factor de calidad, multiplicado por la deformación mecánica en el centro de la microcavidad, y va a estar normalizado por la presión acústica de entrada. Uno de los desafíos principales que se nos presenta es que si queremos diseñar una microcavidad que ópticamente trabaje en el visible o en el infrarrojo cercano, estas estructuras van a tener unos espesores de apenas unos 5 micrones, pero ópticamente van a resonar en frecuencias del orden de los gigahertz, lo cual generar ondas tan grandes y medirlas es bastante complicado y costoso. Por otro lado, si diseñamos un dispositivo que trabaje en el orden de decenas de los megahertz, ópticamente vamos a estar trabajando en el infrarrojo lejano. Entonces, la manera que proponemos de solucionar esto es plantear una estructura tipo mamushka, formada por una microcavidad acústica grande, que trabaje para frecuencias del orden de decenas de los megahertz, y dentro del efecto acústico incorporar una microcavidad óptica que trabaje en el infrarrojo cercano. La respuesta óptica de esta microcavidad, de una microcavidad aislada, que resuene para longitudes de onda de los 1500 nanómetros,
tiene esta respuesta óptica. Acá tenemos la transmitancia, es la curva verde, la anaranjada es la reflectancia. Entonces tenemos acá la banda prohibida y este pico muy agudo que es la transmitancia. Esto tiene esta forma así porque la porosidad, el contraste de porosidad entre capa y capa es el mayor que propusimos, de 50 y 80% de porosidad. Pusimos ese límite para poder diseñar en el laboratorio. Y bueno, y pusimos un número grande de periodos ópticos. Si ahora incorporamos esa microcavidad dentro de una microcavidad acústica grande, lo que vemos es una señal mucho más ruidosa. La manera para solucionar esto fue realizar un tratamiento de suavizado de la microcavidad acústica, es decir, para pasar de una porosidad a la otra dentro de la microcavidad acústica, la grande, lo que hicimos fue aplicar un delta de suavizado para pasar de una capa a otra, de manera que el cambio de porosidad no sea algo tan brusco y de esa manera que no afecte a las propiedades ópticas de la estructura. Entonces, haciendo este tratamiento es que logramos obtener una transmitancia óptica más limpia. Acá tenemos un zoom de este pico comparando con y sin suavizado. Y de esa manera es más fácil calcular el factor de calidad de este pico. Bueno, otro desafío que se nos presentó es que el coeficiente de atenuación acústico del silicio poroso depende de la frecuencia al cuadrado y de la porosidad. Y acá tenemos una curva donde tenemos el coeficiente de atenuación en función de la frecuencia para dos porosidades extremas y los valores extremos de este parámetro beta, que es este exponencial, que depende de la morfología del silicio poroso. Entonces lo que vemos es que a medida que aumentamos la frecuencia, el coeficiente de atenuación se nos hace muy grande. También este coeficiente de atenuación aumenta con la porosidad y a medida que este parámetro beta es más chico, este valor es más grande. Por otro lado tenemos el espesor de las capas que disminuyen con la frecuencia y disminuyen con la porosidad, o sea, lo contrario a lo que pasa con la atenuación. Además tenemos que contamos con un límite que es el espesor de la oblea de silicio sobre el cual fabricamos el silicio poroso. Entonces, si queremos trabajar a un espesor que tenga una frecuencia pequeña, vamos a tener espesores muy grandes y es la única manera que tenemos para poder disminuir el efecto de la atenuación. Entonces, comenzando con la optimización, lo que tenemos, a partir de ahora, todas las microcavidades ópticas que trabajamos van a ser las mismas que mostré cuando mostré la respuesta a la microcavidad aislada. Esa es la misma microcavidad que vamos a usar para todos y vamos a estar variando lo que son los espesores de esta capa, el número de periodos acústicos y las porosidades de las capas de la microcavidad acústica. Entonces, tenemos dos configuraciones posibles a las cuales le vamos a ir variando el número de periodos y la porosidad de la porosidad 2. Entonces, de esta manera tenemos dos tipos de configuraciones en las cuales el defecto va a tener la menor porosidad, es decir, va a ser el material más rígido formando el defecto, y otra configuración en la cual el defecto va a tener la mayor porosidad, es decir, el material más blando. Entonces, si evaluamos el factor de acople en función del número de periodos acústicos, lo que vemos es que si aumentamos el número de periodos acústicos, tenemos que reducir el tamaño de las capas
para que entren dentro del espesor de la oblea de silicio que tengo fijo. Entonces, para eso tengo que aumentar la frecuencia, por lo cual me aumenta la atenuación, y es por eso que para valores de periodos acústicos grandes, el factor de acople cae. Por lo cual nos decidimos trabajar solo con números de periodos chicos para la microcavidad acústica, encontrando que esta condición de 3 periodos acústicos era la óptima. Otra forma de mejorar aún más este resultado fue reemplazar la última capa de silicio poroso por la oblea de silicio, y que el espesor de esta oblea de silicio cumpla con la condición de Bragg. De esa manera, si observamos la deformación mecánica en función del espesor, este tiene esta forma. Acá tenemos un zoom de lo que es esta parte, que es la que le corresponde a la microcavidad óptica, y finalmente la frecuencia a la que quedó esta estructura, al cambiarle esta capa de silicio poroso por silicio, es de 13,5 MHz, que es más baja que la frecuencia de lo que mostré anteriormente. Y además decidimos comparar y optimizar una segunda configuración formada, que llamaremos capa simple, que está formada por una estructura tipo sándwich, en la cual tenemos una capa de silicio poroso, seguida por la microcavidad óptica y luego el sustrato de silicio. Y esta estructura la trabajamos a 5 MHz. Como trabajamos a una frecuencia menor, la atenuación en este caso es menor y la deformación es un poco más grande que para el caso de la microcavidad doble. Pero ahora vamos a optimizar ambas estructuras para ver cuál gana, digamos. Comenzando con la optimización de la microcavidad doble, lo que hicimos fue fijar la porosidad de la Φ1 en 50%, en la menor porosidad, y dejar libre la porosidad 2. Y lo que encontramos fue que tenemos un máximo de este factor de acople cuando la porosidad 2 es del 70%, es decir, cuando tenemos este contraste de 50-70. Por otro lado, optimizamos la configuración capa simple, y lo que vemos es, acá lo que tenemos son esta curva del factor de acople para distintas porosidades de la capa simple de silicio poroso y distintos espesores de esta capa. Y lo que encontramos es que el mayor factor de acople ocurre cuando esta capa tiene la menor porosidad y un espesor de 270 micrones. Otro análisis que hicimos fue el de modificar este parámetro beta, que era parte del cálculo para la atenuación acústica del silicio poroso. Y lo que vemos es que para la configuración capa simple, que es la anaranjada, variar este factor beta no lo afecta porque tiene una atenuación muy baja esta configuración. En cambio, esta estructura de microcavidad doble, al aumentar este parámetro beta y disminuir la atenuación, rápidamente vemos cómo cobra más sentido esta estructura, debido a que prevalece el efecto de la microcavidad acústica de generar ese aumento en el defecto de la deformación. A su vez, si observamos la transmitancia óptica en función de la longitud de onda para la estructura microcavidad doble y la capa simple, y la comparamos con la microcavidad óptica aislada, lo que vemos es que la microcavidad simple, que es la verde, es un poco más ancha que la microcavidad doble. Y recuerden que mientras más agudo es este pico, o sea, mientras mayor es el factor de calidad, más sensible va a ser nuestro dispositivo a los cambios. Por último, un análisis que quisimos hacer fue trabajar esta optimización del número de periodos acústicos para dos valores extremos del parámetro beta,
para ver si ahora que habíamos logrado reducir un poquito más la atenuación, en algún momento era conveniente utilizar mayor número de periodos. Pero tanto para el caso en que el material del defecto es más rígido o es más blando, sigue siendo conveniente utilizar el menor número de periodos, ya que predomina este efecto de la atenuación cuando uno quiere aumentar el número de periodos, que para eso tiene que aumentar la frecuencia. Entonces, bueno, de esta manera concluimos que la estructura tipo Mamushka logró conseguir un factor de acople mayor al de capa simple, y es efectiva para trabajar acústicamente a frecuencias de los megahertz y ópticamente en el campo del infrarrojo cercano. Logramos maximizar este acople optoacústico cumpliendo con las limitaciones experimentales. Y como perspectiva futura se proyecta la fabricación experimental de esta estructura para verificar estos resultados de las simulaciones y luego continuar con la producción del sensor doble. Muchas gracias y eso es todo. Bueno. No sé si hay algún tipo de preguntas, si quisieran hacer algunas preguntas. Yo creo que en el chat no hubo ninguna pregunta, ¿no? No hubo ninguna pregunta. Estuve preguntando a ver si alguno quería hacer una pregunta, pero no. No se den preguntas. Sí, Cuchu, Raúl Urtiaga, que vos que sos otro de los directores de este trabajo, no sé si querés agregar algo, comentar algo adicional a lo que dijo Lesina. Oh, bueno, la verdad la charla estuvo muy bien. Vamos a poner la cámara en todo caso. La charla estuvo muy interesante, digamos, muy bien. Yo la verdad que le decía a Luisina, para mí iba a demorar más, pero no. Lograste decirlo en el tiempo establecido, así que me parece que en todo caso más me parece que sería interesante darle la posibilidad a la gente que asistió, que piense alguna pregunta, alguna duda que hayan tenido. Sería interesante sobre todo eso, me parece. Sí, bueno, yo decía más que nada también... ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, Carlos. Ah, sí. Bueno, yo soy Carlos Muñoz, también soy de la UNDAP, soy el secretario de vinculación tecnológica en el departamento. Armamos un gran equipo con Silvio y todos los muchachos ahí para darle adelante esta carrera. Y la duda que me quedó en la presentación cuando haces de que se puede utilizar estas capas, estas multicapas, como liberadoras de fármacos. Porque más que nada yo lo pensaba desde el punto de vista de que si desarrolláramos un stent polimérico del tipo Vallespan, que a su vez tuviera un par de capas de esto, donde estuviese el fármaco, y de esa manera cuando colocas el stent en la zona cardíaca va liberando el fármaco, con lo cual haces una mejora bien puntual del tema, y a su vez si ese polímero conseguimos que sea reabsorbible, el día de mañana forma parte de la arteria. Quería saber si han avanzado algo en el tema de liberador de fármacos, como dicen ahí en la presentación. Bueno, yo hace un tiempo había leído sobre un estudio en ese tipo de idea de hacer un stent. No era con silicio poroso, sino era con alúmina porosa. Que lo que se hacía era, se evaporaba primero aluminio sobre ese material, luego se hace un anodizado electroquímico y de esa manera se consigue hacer alúmina porosa, y funcionalizando los poros era posible
hacer que se adhieran dentro de los poros algunas sustancias que, o sea, algunos fármacos que con el tiempo se iban liberando. Y era un estudio muy completo y justo era sobre este tipo de stent, y no Sí, sabría más a fondo, pero sí, ajá, sé que... no, son las dos técnicas de fabricación. Claro, En el mundo sí, compiten sí. dos líneas. El tradicional, la malla metálica expandible tradicional, y esta otra técnica nueva que supuestamente Claro, se que puede ser decía reabsorbible. hace 20 años se decía que venía a reemplazar la tradicional malla metálica. Pero en el tiempo no se consiguieron muchos avances. Lo que yo te incorporé acá fue que, ¿qué pasa si hubiese estado sobre una estructura que fuese encima un material reabsorbible, como son los valles PAN producidos por DuPont para estructura craneana? Es decir, vos viste que ya hoy te reemplazan una parte del hemisferio, te lo cambian, te ponen un par de estos productos y con el tiempo es reabsorbible, se produce la osseointegración y encima volvés a recuperar todo el hemisferio, ¿no? Así que Claro. por esa razón dije yo, bueno, acá tenemos algo que se puede andar justo en algo que alguna vez en la comisión estuvimos pensando sobre trabajo muy específico en el área de salud. Así que, Yo bueno, Tal por vez esa puedo razón es hacer que... hacer un comentario al respecto. El silicio poroso justamente es biocompatible. Por eso. Digamos, se va reabsorbiendo y se disuelve con el tiempo en fluidos orgánicos y básicamente desaparece luego con el tiempo. O sea que sería mejor candidato tal vez que la lúmina, como decía Luisina. El problema es con el silicio poroso, a diferencia de la lúmina, digamos, es como la alfombra chica, ¿no? Uno corre, te tapa una parte y queda descubierta otra. Sí, seguro. El silicio poroso no tiene la ventaja de poder fabricarse tan fácilmente como la lúmina, digamos, porque evaporar aluminio sobre un metal es muy sencillo, pero depositar silicio sobre un metal al que después tendríamos que hacer el tratamiento electroquímico, eso sí es bastante más complejo, digamos, de fabricar. Por eso entiendo yo que Sí, sí. el La uso de silicio tecnología, poroso... la tecnología te complica un poco. Exacto. Más que Sí. nada. Sí, no, también. No, pero vos viste que ahí te la cambié, no puse la base y te hablé de un polímero, porque también estoy pensando en las dos líneas. Es decir, por un lado liberar fármacos para enfermedades bien definidas y a su vez que sea un material reabsorbible, con lo cual también no generas daños colaterales. Así que, porque vos viste qué pasa con los stents. Los stents, el 20% tienen un problema de restenosis. Si colocás el stent y por ahí a los 20 días el cuerpo reaccionó y te cubrió netamente todo de vuelta a lo que vos trataste de mejorar, lo que sería para nosotros los ingenieros la sección hidráulica. Es decir, ahí el cuerpo se ocupa de decirte no, este elemento orgánico que colocaste no me interesa y te complicó la vida de vuelta. Entonces, ¿por qué no pensar en estas técnicas que me gustó cuando dijeron, bueno, que pueden liberar fármacos y esas cosas? Más que nada, por ahí fue curiosidad, pero bueno, muy buena la charla. La verdad que la felicito y los felicito a todos. La verdad que el silicio poroso es como el aloe vera, digamos. Se le encuentran utilidades por todos lados. O sea, Luisina lo comentó, lo mencionó, si bien en el laboratorio o en el trabajo que presentó hoy no está cercano a ese tipo de tecnología, la verdad que el silicio poroso como se puede fabricar de una manera muy versátil, en una muy amplia gama de morfologías, permite hacer un montón de cosas. En particular, bueno, tal vez lo que contó hoy Luisina como introducción, además de la utilización como liberación controlada de drogas, hay muchas otras también.
No, la otra que yo vi ahí, lo que mostraron al principio, es qué pasa si el silicio lo generas con cromo, con cromo o nitruros y generas capas para contenedores de elementos radioactivos, que también es otra línea, ahí la estuve mirando. Por lo que mostró, decir, en 4 o 5 dibujitos mostraron ahí, para los que estamos en otra línea, vi que hay cosas que se pueden trabajar en conjunto, así que bueno. Después nos pondremos de acuerdo con Silvio y visitarlos y ver de cómo intercambiar algunas ideas de estas que son muy buenas. Sí, bueno, la verdad que muy bien. Será un placer recibirlos por acá. Así, muy bien. Bueno, yo no tengo más nada que consultar. Muchas gracias. Sí, la verdad que muy bueno. Muchas gracias por la disertación, como siempre, Alfredo, todo el equipo, muy interesante. Así que nada, recordarle a la gente que agradecerle primero, ¿no? Por haber participado, por estar ahí escuchando, por dejarnos los datos para el registro. Recordarle que tenemos todavía algunas charlas por delante, que le vamos a estar enviando la grilla para que ustedes la conozcan. La próxima es este viernes 27. Así que le vamos a estar prontamente dándole la difusión que corresponde. Así que nada, agradecerles y saludarlos. En todo caso, comentar, invitándolo para la semana que viene, el 3 y el 4, que va a ser las charlas de cierre de GIMA, ¿no? Exacto, totalmente. Ya estamos terminando la agenda, así que prontito vamos a estar difundiendo eso. Muchas gracias y que tengan un buen día.